Bien, vamos a continuar con el programa y pasamos ahora a nuestro primer panel de discusión, un espacio para el diálogo entre distintas miradas institucionales y regionales de cómo articular una recuperación post-desastre que sea verdaderamente transformadora. Moderará este panel la señora Consuelo Cornejo, jefa de la Academia del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, y participarán como panelistas de este primer panel de discusión la señora Toshimi Kobayashi, subrepresentante de JICA Chile, el señor Diego Aulestia, jefe de la Unidad de Asentamientos Humanos de la CEPAL, y la señora María Ignacia Rojas, directora de vinculación de ITREM. Bien, les invitamos a disfrutar y reflexionar justo a este intercambio de alto nivel. Bueno, muy buenos días, hola a todos y a todas. Es un gusto poder estar acá después de la tremenda presentación que nos hizo Luis, que además es un buen insumo para tener esta conversación. Este es un espacio, este panel, para conversar sobre las brechas que hemos visto, tanto técnicas, financieras, que los países de Latinoamérica tenemos frente, ¿no es cierto?, a los desastres y cómo los proyectos de cooperación internacional, como por ejemplo este proyecto Kizuna, también puede ser una herramienta para disminuir, ¿no es cierto?, esos espacios que se requieren de articulación y de compartir. Entonces me gustaría como mecanismo de este panel presentarles 3 preguntas que son orientadoras y les voy a dar el espacio primero a Diego para que nos dé la respuesta, luego María Ignacia y Tochimi. ¿Ya? Entonces, las preguntas orientadoras de este panel son, ¿qué brechas siguen limitando la recuperación efectiva y resiliente? ¿Cómo se pueden escalar las buenas prácticas de transferencia de capacidades? Y finalmente, ¿qué condiciones habilitantes se requieren para que estas capacidades se transformen finalmente en una política pública efectiva? ¿Ya? Entonces, dejo a Diego para que pueda comentarnos desde él es de CEPAL y tiene una mirada también interesante que compartir con nosotros. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Consuelo. Muy buenos días. No. Sí, se escucha. Sí. Bueno, un saludo a todos quienes están en la sala, a todas las personas que están en la sala. Un saludo a Luis, no sé si sigue conectado allí, pero un abrazo a la distancia. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos quienes han hecho posible este seminario por la invitación a CEPAL. Y la pregunta original o la pregunta inicial tal vez allí es, bueno, ¿cómo puede ser la manera o cuál debe ser la manera de abordar estos temas desde una Comisión Económica y Social para América Latina? Desde una institución que trabaja con los estados miembros, con los gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, en temas que están vinculados con el desarrollo. Y sin duda alguna, este es uno de aquellos. Si podemos poner la siguiente lámina, por favor. Entonces, yo he traído allí 3 láminas a través de las cuales estructuro mi respuesta a estas inquietudes. Creo que la exposición de Luis fue muy interesante y nos permite, sin duda alguna, referirnos a ella. El primer punto es que CEPAL ha trabajado en el tema de desastres, sobre todo en el tema de evaluación de los impactos de desastres, desde hace cerca de 5 décadas. ¿Sí? De hecho, con el mismo apoyo de JICA en años anteriores ha habido manuales de estimación de cuáles son los impactos del desastre. Yo puedo citar, lo han trabajado colegas dentro de la misma División de Desarrollo Sostenible, dentro de la Unidad de Asentamientos Humanos, la última situación que sucedió en Porto Alegre, las inundaciones de Porto Alegre, y la estimación, fundamentalmente desde personal de la Unidad de Asentamientos Humanos, fue que las pérdidas físicas alcanzaron 16.000 millones de dólares. Por supuesto, más allá de las pérdidas humanas que son irreemplazables, pero de esas pérdidas de 16.000 millones de dólares, la mitad eran de activos inmobiliarios. Y es justamente el punto en el cual yo quiero llamar la atención y al cual quiero llegar. No puedo dejar de comentar que dentro del trabajo que hemos hecho hace pocos años o desde hace poco tiempo, ha estado específicamente vinculado con
la capacidad de resiliencia y las condiciones habilitadoras en el tema de resiliencia que van mucho más allá de lo físico. Ustedes pueden ver allí, incluso hicimos dentro de un proyecto el análisis de 3 ciudades en América Latina, un estudio regional, analizando cuál era el grado de preparación y cuáles eran los elementos de recuperación post-desastre. Y efectivamente, muy enfocado en Sendai, en la medida en que nos interesaba los medios de subsistencia, los medios de vida. Entonces, allí medíamos, por ejemplo, cuál era el grado de concentración de actividades económicas de una ciudad, porque obviamente allí había una mayor vulnerabilidad que nos permitía, o mejor dicho, no permitía realizar o tener una rápida recuperación. De hecho, inclusive el caso de Guayaquil allí es uno de los elementos que nosotros, o que han sido mayormente descargados. Por favor, el siguiente, que han sido más populares. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Listo. Creo que acá hay un tema. Bueno, son 3 slides. Si podemos colocar el siguiente, por favor. Ya. Entonces, acá yo quiero hacer referencia, no quiero ser repetitivo con lo que comentó Luis, pero fundamentalmente estamos hablando de la profundización de buenas prácticas. Hay varios elementos, redes que evidentemente ya han sido comentadas. Las sinergias para la cooperación técnica, en la cual nosotros creemos que es particularmente importante esa vinculación entre diferentes niveles de gobierno. Es decir, no solamente es un tema de gobernanza, pero también un tema de gobernabilidad. Y creo que aquello es importante hacer la distinción y reiterar aquello. Y tal vez por temas de tiempo yo me quiero centrar sobre todo en este central que son las condiciones habilitantes institucionales. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo en la región? Nuestra escala de análisis, por supuesto, es la regional, América Latina y el Caribe. Nosotros miramos la necesidad que la planificación urbana se enfoque en elementos preventivos, pero que reconozcan la realidad de nuestras ciudades. El 82% de los habitantes de América Latina y el Caribe viven en ciudades. Es entre todas las regiones del mundo en desarrollo, es la proporción más alta. Inclusive es mayor que aquel número si es que uno hace ciertos ajustes dependiendo de la manera en que se miden los censos o que se recoge la información de los censos, pero la génesis, el desarrollo, tanto la génesis como el desarrollo de la ciudad latinoamericana está muy cercana a la informalidad. Entonces, claro, nosotros podemos hablar de códigos de construcción, pero resulta que entre el 40 y 60% de la ciudad se construye al margen de los códigos de construcción. Entonces, cómo abordar esos enfoques es fundamental. Y por allí es uno de los elementos que tenemos que mirar es el suelo, la asignación del suelo en suelo seguro, en definitiva. Fortalecer los marcos normativos y un elemento que me interesa profundizar, los mecanismos de financiamiento sostenible, porque todos estamos de acuerdo en la necesidad de inversión, pero la gran pregunta es cuál es la fuente de recursos para esa inversión. Los ministerios de Hacienda, la caja fiscal tiene graves y grandes problemas de financiamiento, tiene gran presión. Entonces, el solicitar aún mayores recursos con toda la lógica que tenga, ¿sí? Implica cambiar la narrativa e implica aportar también con ciertas soluciones. Y de alguna forma, esa es la propuesta que nosotros tenemos desde CEPAL. ¿Y a qué nos referimos? Estamos hablando de dirigir la narrativa, y esto es algo que intencionalmente lo traía para dialogar, dirigir la narrativa hacia las pérdidas y el impacto sobre la producción y la productividad de una economía nacional como resultado de los desastres, ¿sí? Específicamente, estamos hablando de el valor de la ciudad, de los activos inmobiliarios, cuál es el impacto sobre las pérdidas, sobre lo que constituye el mayor patrimonio de los hogares, por ejemplo, que es su vivienda, ¿sí? ¿Cuál es la recuperación o los recursos que debe aportar el Estado para esa reconstrucción de un parque habitacional? ¿Sí? Hay el tema de seguros, que por supuesto Luis lo comentó, pero los seguros estamos viendo que son muy costosos y difícilmente en América Latina existe aquel apetito para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que debemos utilizar allí? Fundamental, la valoración predial. Es decir, tenemos que hablar de cuál es el valor de los predios, cuál es el valor de los inmuebles, cuál es el valor de las edificaciones, porque ese valor va a ser modificado como consecuencia de las inversiones que realice el Estado en prevención de riesgos. Nosotros estamos haciendo ahora un trabajo en Santa Fe de Argentina, ¿sí? Santa Fe de Argentina es una ciudad en la cual buena parte de superficie está cubierta
está rodeada por 2 ríos y está cubierto por una serie de reservorios naturales, ¿sí? El impacto que tuvo sobre el precio del suelo, la edificación de una barrera de cerca de 15 kilómetros de extensión alrededor de la ciudad fue inmenso. Y la gran pregunta es, allí hubo recursos públicos, inclusive de endeudamiento internacional, recursos públicos para una barrera que evitó o que aminoró el riesgo de futuras inundaciones. Pero eso causó un incremento en el precio del suelo. Y la gran pregunta es, ¿cuánto de ese incremento en el precio del suelo fue captado por la sociedad para desarrollar nuevas inversiones de prevención? Entonces, esos son elementos que nosotros los estamos trabajando y los estamos trabajando en un contexto o en un espacio en el cual tenemos una gran capacidad de interacción, que es el Foro de Ministros de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y acá yo dejo una inquietud, es decir, a su vez hago una repregunta al público y a los colegas, es ¿por qué estos temas no son conversados con mayor intensidad en estos espacios? Es decir, en el espacio en el cual están los formuladores de política, de desarrollo urbano, ¿sí? Y vivienda, el tema de riesgo es muy tangencialmente topado. Y yo creo que acá tenemos una gran oportunidad de expandirnos a nivel regional. Incluso yo veía con atención el video que se introductorio sobre el programa Kizuna. Si es que queremos trabajar en redes regionales, necesitamos los formuladores de política, necesitamos que quienes toman las decisiones, ¿sí? Miren ese largo plazo, entiendan de alguna manera, o más que entender, escuchen una narrativa diferente, ¿sí? Que haga sentido también para los ministerios de Hacienda, ¿sí? Que tienen una gran responsabilidad sobre muchísimas inversiones y que, por supuesto, este tema sea uno de los prioritarios, cual evidentemente todos queremos. Yo me detendría allí. Muchas gracias, Consuelo, y por supuesto seguimos. Muchas gracias, Diego, por tu reflexión y por todos los elementos que has aportado a esta conversación. Voy a dejar el espacio entonces ahora a María Ignacia para que desde ITREN nos cuente cómo evalúan y revisan estas brechas y cómo podemos también disminuirlas. Bien, respecto de las brechas, me voy a referir a esa parte primero, ¿cierto? Después las otras. Ya. A ver, bueno, Diego agregó hartos elementos a la conversación, súper interesantes, así que algunos seguramente vamos a comentar y replicar. Bueno, del punto de vista de las brechas, quiero partir con algo que tú mencionaste. Hay un tema de brechas en institucionalidad que pasan a ser como condiciones habilitantes si queremos movilizar este ecosistema hacia resultados distintos, porque hoy día como que lo que estamos haciendo, el resultado no logra cambiar esta dinámica del desastre-recuperación, ralentizar el desarrollo. Entonces, si queremos mirarlo distinto, efectivamente nosotros desde ITREN coincidimos en esa visión. Hay un tema de condiciones habilitantes. Particularmente en Chile, después del terremoto del 2010, Naciones Unidas hizo un informe extenso de recomendaciones que fue solicitado por el gobierno de Chile de la época, y una de ellas tenía que ver con elaborar y empezar a perfilar una estrategia en torno a lo que los desastres significaban para nuestra realidad nacional, entendiendo que Chile además tiene numerosos variados riesgos de distinta intensidad y de distintos orígenes. Entonces, en ese contexto se elabora esta estrategia CREDEN, que fue una estrategia mandatada también por la presidencia de la época, porque fue posterior al 2010, y una de las condiciones habilitantes era la creación de un instituto tecnológico o de una entidad tecnológica que de alguna manera articulara y movilizara esta gobernanza, y por eso existe ITREN, ¿ya? O sea, ahí viene el punto de partida y por eso lo quería señalar. Cuando nuestro origen viene de querer abordar y querer suplir estas brechas y generar, impulsar estas condiciones habilitantes para hacer este cambio en el ecosistema. Entonces, ese es nuestro punto de partida como ITREN, y desde ahí lo que nosotros hemos podido acumular como aprendizaje en estos 6 años de vida ya que tenemos, y en el trabajo con el Estado y con muchas otras organizaciones y el sector privado, es primero que respecto de la recuperación, adolecemos todavía de una mirada muy sectorial, ¿ya? O sea, particularmente en Chile, me voy a referir a lo que es nuestra experiencia más cercana. Hasta hace muy poco, los impactos de un desastre, la métrica era cantidad de viviendas dañadas, ¿ya? Cosa que es cierto, que es esencial, como tú decías, el activo básico de cualquier familia en este caso. Y ocurrió que a partir del 2023, cuando los incendios y las inundaciones empiezan a tener un impacto muy significativo en el sector productivo, empezamos a contar cabezas de ganado, kilómetros de cerco, hectáreas inundadas, bosques quemados.
Entonces, ese cambio de perspectiva, de poner en relevancia este tema en otros aspectos del bienestar, como tienen que ver la productividad, ¿cierto?, los activos económicos, pasa a ser un detonante de nuevas conversaciones. Entonces, hoy día el Estado sí está mucho más preocupado de cómo generar entonces políticas adecuadas y acertadas para la recuperación en el sector productivo, cuando tenemos grandes productores, pero también pequeños, porque para el grande existirán ciertos mecanismos, probablemente mucho más asociados a la aseguramiento financiero en el mundo privado, pero para los pequeños son otros mecanismos, entonces el Estado tiene que proporcionarlo. Entonces, ahí, al menos desde la experiencia de ITREN, hemos podido colaborar y estamos trabajando, al menos con el Ministerio de Economía, en generar ciertos insumos, herramientas tecnológicas, pero también de análisis, que permitan formular estas políticas públicas renovadas, digamos, o con estos nuevos enfoques, ¿cierto? Donde incorporen el riesgo, donde incorporen los procesos de recuperación para poder avanzar hacia una resiliencia, ¿ya? Y ahí un poco también referirme a los mecanismos de financiamiento, que es un poco el comentario o la pregunta que plantea Luis recién. Efectivamente, claro, los países hacen estos esfuerzos, ¿cierto?, por cubrir los costos que la recuperación requiere. En el caso de Chile tenemos experiencias variadas de distinto tipo, pero al menos eventos más relevantes como el 2010, como las inundaciones en Atacama el 2015, el incendio en Valparaíso el 2014, que fue el primer gran incendio urbano, después tuvimos uno el 2024, todos ellos han tenido financiamiento adicional, extra presupuestario, ¿ya? En el caso del 2010 mediante deuda y obviamente la redirección, también hubo obviamente reasignación presupuestaria, ¿ya? Pero el grueso provino extra. En el caso de Atacama se destinó el 2% de la Ley de Reserva del Cobre. En el caso de Valparaíso, ahora, o sea, de Viña del Mar, perdón, 2024, se generó un fondo especial transitorio para atender esa recuperación. Lo paradójico es, como decías tú, en esta presión fiscal que tiene el Estado, en general, muchos estados, ¿cierto? Después de la pandemia quedó como un escenario de, por una parte, de mucha liquidez inicial, pero después de mucha restricción, ¿cierto? Entonces, en ese contexto es paradójico, porque si bien el Estado de Chile dispuso una ley especial para disponer cerca de 800.000 millones para la reconstrucción de Viña del Mar, resulta que después los recortes que hizo la DIPRES 6 meses después eran casi por el mismo monto, ¿ya? Entonces ahí uno dice, ok, estamos disponiendo de recursos, pero necesariamente en este escenario de estrechez los estamos sacando de otra parte. Entonces, ahí un poco la pregunta de, en el caso de la recuperación, es urgente abordar nuevos mecanismos, diseñarlos que permitan más liquidez y, por supuesto, robustecer también desde lo anticipatorio. ¿Ya? En eso también yo creo que para el siguiente espacio del panel lo podemos seguir discutiendo, pero por ahí van nuestras reflexiones, al menos respecto de lo que son las brechas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ignacia, por tus reflexiones y por también como traer a nuestro contexto nacional estas preguntas. Así que de ahí vamos a conversar un poquito más. Y ahora quería darle la palabra a nuestra querida Totimi Kobayashi para que nos cuente desde su perspectiva cómo abordar estos temas. Bueno, gracias Consuelo, gracias a ustedes también por estar aquí, por tomarse el tiempo de participar en nuestro seminario. Yo creo que es cierto, aquí Luis, Diego también, tú como que contextualizaste lo que está pasando en Latinoamérica, ¿cierto? Y cuáles son las brechas, cuáles son los desafíos que tiene este continente. También con respecto a Chile, ¿no? De concretamente qué es lo que ha pasado con los desastres y cómo, ¿cierto?, el gobierno ha abordado diferentes acciones. Y yo desde la perspectiva de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón quisiera hablar desde nosotros, de cómo nosotros estamos trabajando en Chile y en Latinoamérica en reducción de riesgo de desastre, ¿ya? Y yo creo que ustedes deben tener muy claro que nosotros, bajo los diferentes marcos que han habido, tanto el primero fue en Yokohama, que también fue en Japón, después Hyogo, que también fue en Japón, y después en Sendai, después del gran terremoto del este del 2011, ¿no? Japón siempre ha estado, ¿cierto? Es un país muy propenso a desastres. Yo creo que todos los desastres que hay en el mundo están pasando en Japón, así que estamos constantemente, ¿cierto?, en proceso de desastre, recuperación, y eso, ¿qué es lo que nos ha dado? Es
un constante aprendizaje de lecciones aprendidas para poder implementar diferentes acciones necesarias para lo que en este momento el Marco Sendai está haciendo, es promoviendo, ¿cierto? Es entender muy bien los riesgos, entenderlos muy bien. Es muy importante esa parte. Tiene que ver, ¿cierto?, con saber el tema de la gobernanza, que es muy importante, la preinversión y también hacer, ¿cierto?, una recuperación mejor. Ya esos 4 elementos están en Japón por la experiencia, porque es lo que siente marca y pone fuerza a que el país vaya avanzando hacia estar mejor que antes, aminorar las pérdidas económicas y de personas. ¿Ya? Y en ese contexto, la JICA, ¿qué es lo que hace? La JICA toma esa experiencia de Japón para poder compartirlas con los países, porque nosotros no es que tengamos, ¿cierto?, la verdad absoluta, nosotros lo que hacemos, compartimos, entregamos nuestro conocimiento, pero también aprendemos de la experiencia de otros países, ¿ya? Por lo tanto, la cooperación no es vertical, siempre tiene que ser horizontal. Y en ese sentido, trabajar en Chile ha sido muy importante porque Chile es un país de desastre. Nosotros, la cooperación de Japón se inicia en el tema de desastre en los años 60, cuando un primer becario de Chile va a estudiar sismología. Ahí empieza. Y de ahí en adelante, habiendo ciertos como hitos en la cooperación en temas de reducción de desastres que son muy ligados a los desastres que han habido en Chile. Por ejemplo, en 1985 hubo un terremoto muy grande en Chile y ahí se hizo una cooperación con la Universidad Católica de Chile en diseño sísmico, en suelo, que tiene que ver después que fue un aporte a la actualización de las normas sísmicas de Chile. Después, claramente, el año 2011, 2010 en Chile, el terremoto de Maule, el 2011, el terremoto de Japón, hace que nuestra cooperación se centre más que nada en reducción de riesgo de desastre. Hasta ese momento nosotros habíamos hecho la cooperación en desarrollo económico en todos los ámbitos, agrícola, ganadero, acuicultura, en todo lo que tiene que ver con desarrollo económico. Pero ya en ese momento, el 2011, 2010, 2011, nos enfocamos mayoritariamente en reducción de riesgo de desastre. Y ahí es donde, de acuerdo a lo que tú decías, ¿cierto?, el informe de evaluación que hace Naciones Unidas, nosotros nos enfocamos en traspasar y compartir lo que Japón estaba haciendo en sistema de alerta temprana, en conocer los fenómenos de tsunami y terremoto, en diseño antisísmico, en normas sísmicas de puentes, porque en ese momento en el terremoto de Maule se cayeron varios puentes en Chile, ¿no? En el tema de salud mental trabajamos mucho con, en ese entonces, ONEMI, Ministerio de Salud, en medicina en emergencia, bueno, en sinfín de temas que pudimos abordar durante el periodo post-Maule, post-Japón 2011. Entonces, y eso siempre ha estado bajo, ¿cierto?, las prioridades del marco de Sendai, marco de Hyogo, en ese momento, marco de Sendai después, donde para JICA es importante poder asegurar, ¿cierto?, en nuestra cooperación, que se aborden los temas de desarrollo sostenible, pero también de seguridad humana. Y es ahí que se va acumulando aquí en Chile un sinfín de conocimientos que son bastante nutridos y ricos. ¿Por qué? Porque la cooperación que nosotros hemos realizado en Chile, cada uno ha tenido un resultado concreto. Por ejemplo, en normas sísmicas de puentes se actualizó la norma en Chile. Y en estos momentos parte de la norma de Chile, norma sísmica de puentes de Chile, hay un componente, hay un elemento japonés allí, de acuerdo al resultado de una cooperación Kirin-Isin, por ejemplo.
el tema de alerta de tsunami, el SHOA, que está a cargo de eso, también en este momento, bueno, ya han mejorado bastante más, pero en un momento hicimos una cooperación y ellos pudieron mejorar su sistema de alerta temprana, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa con la cooperación? Como yo decía, compartimos y nosotros aprendimos también. Lo importante es que Chile, y yo creo que es la razón que nosotros hacemos Kizuna y la cooperación triangular con Chile, es porque Chile aprende de Japón, pero lo analiza muy bien, lo mastica y lo hace propio. Por lo tanto, eso que era no es un copy-paste, es un pasar de un proceso de internalización, muchas gracias, internalización de los conocimientos y hacerlo, ¿cierto?, un producto híbrido. Y ese producto híbrido, ese proceso de aprendizaje y el generar este producto híbrido es lo interesante en el proyecto Kizuna, ¿ya? El compartir estos conocimientos hace que no sea, ¿cierto?, un pasar de Japón, Chile, a un tercer país, sino que ha pasado por esta licuadora, podríamos decir, ¿no? Y eso hace que es más fácil de digerir para los países de Latinoamérica, porque de alguna manera ha entrado a Chile, que es parte de este continente, y eso hace que sea más fácil para los otros países entender, de poder adaptarlo, de poder hacerlo propio. Entonces, nuestra apuesta en el Kizuna es que podamos, sí, nos interesa, estamos desde el año 2015 hasta ahora ofreciendo programas de formación, pero nos interesa llegar más allá, porque hacer programas de formación no es lo que nosotros como meta buscamos, es que esas personas, esos embajadores que tenemos de Kizuna, después puedan ellos hacer lo mismo que ha hecho Chile, de hacer lo propio, ¿cierto? Este producto híbrido de Chile, hacer lo propio y poder que ellos puedan en sus países hacer esos cambios normativos, participar en las discusiones políticas, hacer partícipes, ¿cierto?, de la sociedad, ¿cierto?, en las discusiones necesarias para que los países sean mucho más resistentes y resilientes. Y aquí hay un desafío en la cooperación internacional. El desafío tiene que ver que nosotros solo no podemos hacer la cooperación, no podemos generar estos cambios. Necesitamos la participación del CEPAL, necesitamos la participación de instituciones como los de ustedes, necesitamos, ¿cierto?, la participación de todos los que son parte de la sociedad. Para nosotros, para JICA en este momento es un mandato y es una necesidad, y yo creo que también CEPAL y todos los organismos internacionales lo ven como una necesidad y se habla, ¿cierto? Necesitamos tener aliados, tenemos que trabajar en conjunto con diferentes actores de la sociedad, porque esos no tradicionales aliados, ¿qué es lo que tienen? Tienen know-how, tienen conocimiento, tienen productos, tienen recursos también. Porque en este momento la cooperación internacional, con los desafíos globales que tenemos en estos momentos, ¿cierto? Tenemos que pensar, bueno, empezó con Ucrania y después en estos momentos está esta situación de Medio Oriente, no podemos olvidar que hoy hay muchas situaciones en estos momentos. Los desastres no paran, los desafíos son cada vez mayores, cambio climático, hemos visto, ¿cierto?, recientemente en Texas. No sé, yo vi un video que fue impactante. De repente, ¿cierto?, el río sube de manera tremenda y hay, no sé, una cantidad de personas que están desaparecidas. Y eso es como, pues estamos viendo ciertos efectos de cambio climático ya de forma concreta, significa que los desafíos, los desastres van a ser cada vez mayores. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga a nosotros? Trabajar en alianza, trabajar con todas las personas, con todas las instituciones que componen la sociedad. De esa manera, todos tendrán, ¿cierto?, un aporte y será mucho más
fácil de llevar a esa nueva etapa, como lo decías tú, ¿cierto? Bueno, ¿cómo abordamos esto de por qué los recursos, por qué, y ahí es donde está participando la ciudadanía? Las ONG que sí tienen mucho trabajo en terreno, las empresas privadas que tienen que aportar ahí, ¿cierto? En ese proceso de reconstrucción. Y ese es nuestro desafío y es lo que estamos tratando de generar estas alianzas. No queremos, Kizuna quiere abrirse a que puedan participar, ¿cierto? Más instituciones, poder generar una red, un tejido fuerte y firme de profesionales e instituciones que han sido capacitadas, pero que sean capaces de también hacer partícipe a esta red múltiples actores de la sociedad. Y así, bueno, quizás no he abordado como varios temas, pensamos que podemos de alguna manera, aunque sea poco, impactar en estas brechas, hacerlas que sean menores, ¿cierto? Que sean una transformación en el proceso de aprendizaje también, porque estas personas que se han capacitado por Kizuna también son personas que van a ser que tienen la posibilidad de poder compartir sus conocimientos con sus pares y así pues, tratar de que esta región, lo que busca el Kizuna, tratar que esta región sea mucho más resiliente ante los desastres y los desafíos que se vienen a futuro. Muchas gracias, Tochimi, por tu análisis sobre la cooperación internacional y también los desafíos que esto conlleva, a pesar de que tenemos muchos años de experiencia en estas temáticas. No sé si hay alguien del público que quisiera hacer una pregunta o algún comentario, alguna reflexión sobre nuestros panelistas. Bien. Allá tenemos una persona. Me gustaría si te pudieras presentar con tu nombre de tu institución y a quién va dirigida la pregunta o si va dirigida a los tres. Cómo no, mi nombre es Tamara Cabrera del Ministerio de Obras Públicas. En general, la pregunta a lo mejor puede ser para los tres. Un poco la pregunta en específico es, ¿hay algún tipo de evaluación económica en donde esté cuantificado el valor, ¿no es cierto?, de una potencial amenaza a nivel de Latinoamérica? Si ocurriera un terremoto, un tsunami o alguna amenaza en específico, tener cuantificado en dinero cuánto es. Contextualizo un poco la pregunta. La Superintendencia de Valores y Seguro el año 2010 sacó un estudio súper interesante en donde compara qué porcentaje del PIB representa, ¿no es cierto?, los terremotos. En el caso de Japón, por ejemplo, el terremoto del 2011 representó apenas un 5% del PIB, cuando el terremoto de nosotros del 2010 del Maule representó cerca de un 18% del PIB. Entonces, hago la pregunta porque es importante, aquí se ha hablado mucho del gasto, pero como institución siento que hay que cambiar el switch y poner la palabra como inversión. Por ejemplo, en la vacuna de la influenza, que tuvimos una campaña ministerial bastante buena, la persona que trajo, ¿no es cierto?, la iniciativa de poder poner esta vacuna a toda la población, no la presentó como algo obvio de que evidente que una vacuna es bueno para las personas, para que no se enferme, para que funcionemos bien. Lo puso en el contexto de un ahorro. Si ustedes invierten en ampliar la vacunación a todo el mundo, el ahorro que van a tener en no gastar en las salas de emergencia, en recuperación, o qué sé yo, va a ser esto. Y bueno, y la campaña ha sido súper exitosa. Entonces, la forma como uno presenta, y soy una convencida de eso, el tema de la gestión del riesgo tiene que ser siempre como una inversión. Y por eso, en algunas instituciones que yo he tenido contacto, como GEM, del Global Earthquake Model, donde tiene su mapa de riesgo a nivel mundial, no sé si hay algo más específico para América Latina, para poder poner en contexto y en este cambio de switch, de cambiar la palabra de gasto a inversión. Si hacemos bien esto, en realidad no es que estemos gastando más, estamos ahorrando, invirtiendo, haciendo bien el trabajo y optimizando el recurso económico. Muchas gracias. No sé quién de ustedes tres podría contestar. Ok. Bueno, gracias, Tamara, por tu pregunta.
Yo voy a contestar desde mi experiencia, de un bagaje más largo, más allá de ITREN, pero también de los desafíos que estamos abordando hoy día desde el instituto. Yo trabajé muchos años en vivienda, casi 10 años, en reconstrucción y después en finanzas, en la parte presupuestaria del Ministerio de Gestión Presupuestaria. Entonces, a ver, yo creo que tu lógica de ir avanzando desde el gasto a la inversión es correcta, ¿ya? Es lo que uno esperaría. Las cifras que manejamos em, son difíciles de comparar, ¿ya? Porque en Chile adolecemos de una evaluación insuficiente de los daños y pérdidas post-desastre, ¿ya? Y eso históricamente. Entonces, cuando uno habla de los 18% del PIB, mira, al final nadie sabe bien, ¿ya? Si eso es porque fue costo de reposición, porque son los activos que se perdieron, pero eran solo los activos físicos, ¿me entiendes? Hay como una serie de elementos poco claros que nos llevan a esa cifra. Yo me atrevo a pensar así desde lo simple que son mucho más y que en Chile en algunos casos probablemente llegan a ser cifras un poco escandalosas, ¿ya? Entonces, estamos un poco ciegos en eso. Entonces, desde ese punto de vista, y por eso yo relevo el hecho de que cuando pasamos y dejamos de contar casas y pasamos a contar kilómetros de cerco, hectáreas y todo, algo relevante que había pasado con menos profundidad anteriormente es que Hacienda elabora un informe, como en abril, como a los 3 meses después de los incendios, qué sé yo, elabora un informe y empieza a dimensionar y empieza a ir más allá de los activos, ¿ya? Más allá de la hectárea inundada o quemada, ¿ya? Era por incendio. Y empieza a decir, no, esto, si tú miras la matriz insumo-producto, se transfiere al sector XXX de esta manera. Entonces, finalmente, las pérdidas son mayores. Entonces, eso en Chile es algo que se está recién incorporando, ¿ya? Entonces, si lo miramos desde nuestro contexto, estamos ahí como en deuda, ¿ya? Y se está recién mirando porque, claro, en los últimos años habíamos tenido bonanza económica, teníamos reservas, como que no era tema, siempre había de dónde echar mano, pero hoy día que está la caja mucho más estrecha, entonces es mucho más importante poner estos factores que tú dices. En el fondo, el costo-beneficio, el me sale más barato, el voy a ahorrar días de cama en una UCI. ¿Te fijáis? Como el ejemplo de las vacunas. Ese es súper concreto. Al final, ¿por qué se vacuna a tanta gente? Para disminuir al máximo la presión sobre los servicios de urgencia. Es súper simple, pero para eso tenéis que vacunar a 8 millones de personas. Entonces, en el caso de desastres, estamos un poco en esa línea. Y ahí desde ITREN, al menos los desafíos que estamos abordando, nosotros estamos viendo y reforzando nuestro acervo también en el análisis económico de los impactos de desastre. Entonces, estamos analizando, porque cuando tú dices cómo yo estimo el impacto de un desastre, resulta que un desastre es un escenario muy particular y como son modelos finalmente económicos y de riesgo, hay que ser muy responsable. Entonces, es difícil generalizar, ¿ya? Pero al menos uno puede simular unos 3, 4, 5 escenarios que son más o menos lo que uno esperaría, ¿ya? En tantos horizontes de tiempo. Y ahí nosotros estamos haciendo un trabajo con poder, primero, modelar el riesgo del sector forestal. Estamos trabajando en 2 regiones. Este es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Economía, donde están participando las empresas, justamente las 2 empresas grandes, no hay para qué nombrarlas, y también el gremio de lo que reúne a los más pequeños, en 2 regiones para el sector forestal para 3 amenazas: incendios forestales, sismo e inundaciones. Y lo que vamos a hacer, primero modelar el riesgo, es decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos en estas 3 amenazas para este sector? Luego de eso estamos diciendo, bueno, ok, ¿cómo se traduce el impacto en lo económico? Ya, lo primero es la producción de la troza, que es el árbol cortado sin corteza, ¿ya? En el fondo ese es el primer impacto. Ahí yo empiezo a valorizar y a ponerle métrica al impacto. Ok, tantos metros cúbicos de troza que no se van a producir o se van a producir parcialmente si se me inunda, se me incendia o hay un sismo. Y a eso después súmale las instalaciones, los camiones, los tractores que yo tenía, que esta plantación tenía 10 años, pero esta tenía 20. Entonces ahí tú vas modelando, ok, el riesgo sobre qué tipo de activos. Y luego de eso tú dices, ok, si yo pierdo X cantidad de hectáreas de bosque de tales años, etcétera, ¿cómo se transfiere eso al resto de la economía? Y ahí yo tengo que ir a mirar las matrices. Entonces ese trabajo desde ITREN lo estamos desarrollando. Nosotros esperamos a septiembre, noviembre, probablemente septiembre, octubre, tener ya algunas luces, pero son las primeras conversaciones. ¿Y por qué economía quiere esto? Porque economía lo que quiere es poder argumentar, bueno, entonces, ¿qué políticas yo voy a tener que tener? Primero, para recuperar, pero también después para prevenir, ¿ya? Entonces, un poco por ahí están las contribuciones, pero yo de verdad con todo este, como les decía, este bagaje anterior en vivienda, sí, creo que en Chile todavía adolecemos un poco de una mejor estimación y ahí tenemos un gran desafío, ¿cierto? Formación de capital humano, que es un poco lo que hacen ustedes, para poder aplicar estas metodologías, que ahí CEPAL es pionero, o sea, tiene mucho, digamos, bagaje, estamos trabajando ahí con Omar Bello y otros más en esos ámbitos, pero de profundizar más, sin una adecuada estimación de costos
o sea, perdón, de pérdidas y daños, es muy difícil sensibilizar al tomador de decisión que tiene la billetera de poder invertir en resiliencia. Entonces hay que trazar ese camino también. Diego. No, muchísimas gracias, Tamara, porque la verdad la pregunta da mm, para un doctorado y para una maestría, porque y yo tenía algunos elementos y creo que María Ignacia los presentó muy bien. Tal vez yo giraría mis reflexiones alrededor de tres temas. Primero, narrativa, justamente, ¿sí? Tenemos que presentar los temas de manera diferente. Lo que tú decías, no es gasto, es inversión y es preventiva, ¿sí? Entonces creo que ese elemento hay que trabajarlo porque la forma en la cual uno transmite el mensaje es extraordinariamente importante, porque de acuerdo a ello ya está de alguna forma condicionando la respuesta. La segunda es todo el tema de las pérdidas esperadas. Hace pocos años CEPAL, por ejemplo, participó directamente la División de Desarrollo Sostenible en un ejercicio sobre cuál va a ser, cuáles son obviamente, modelos, cuáles son las estimaciones y las afectaciones por la subida del océano sobre las costas. Y obviamente en América Latina y Caribe. Y por supuesto, hay muchísimas ciudades que están altamente expuestas. Es decir, un incremento de 50 centímetros, y ustedes, la mayoría de ustedes que son ingenieros, saben que eso tiene consecuencias importantísimas y costosísimas sobre la infraestructura, ¿sí? Sobre los sistemas de distribución de agua potable, de alcantarillado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son esos elementos a nivel de la región? No tengo conocimiento de que exista un estudio o, pues sí, pueden existir, pero no tengo conocimiento de que existan estimaciones de todo lo que significan esos potenciales impactos, porque también depende de los mapas de riesgo. Cuando uno mira los mapas de riesgo, encuentra que no necesariamente la escala, pueden estar a escala 1 a 25.000 y uno necesita por lo menos unos 5.000 para hacer alguna aproximación un poquito más precisa, ni siquiera yo diría precisa, más cercana de lo que aquello puede implicar. Y el tercero es el aspecto metodológico, porque acá tenemos que distinguir entre stock y flujos. Es decir, miren ustedes, ¿cuál es el valor? Yo lo colocaba a mí muy rápidamente. ¿Cuál es el valor catastral de los inmuebles en Chile? La base del Servicio de Impuestos Internos es que el valor catastral en Chile es 1.6 veces el PIB. Dicho entre paréntesis, es más bajo que en otros países de América Latina, incluso con PIB per cápita más bajo. Ojo, es decir, eso es poco. Es decir, está subvalorizado el parque habitacional y el parque de edificios y los inmuebles en Chile están subvalorizados en gran nivel, ¿ya? 1.6 veces, grosso modo 500.000 millones de dólares, ¿ya? Si es que tenemos una afectación de aquello, si es que yo pierdo mi vivienda, ¿sí? Eso no afecta al PIB, eso no afecta, es una pérdida del stock del acervo, de la cantidad en este caso, de capital que tiene un individuo, una familia, una empresa, la sociedad en su conjunto. Pero si yo reconstruyo mañana mi casa, por supuesto, eso es favorable para el PIB. Por eso es que tenemos esos saltos en la actividad económica como resultado de ciertos impactos o de desastres, porque obviamente la actividad económica genera una serie de efectos en cadena. Pero el hogar que perdió esa familia que perdió su vivienda, tiene un impacto que puede cambiar la trayectoria de esos individuos. Puede perfectamente caer en pobreza, ¿sí? Y obviamente hay una serie de estudios y de implicaciones que se pueden establecer alrededor de aquello. Pero eso no va a afectar el PIB. Eso va a afectar el stock de activos de los hogares, que es fundamental, ¿sí? Entonces, alrededor de esos elementos, yo creo que hay muchísimo todavía por trabajar. La verdad, hay muchísimo. Y es básicamente esto de pérdidas esperadas, de cuánto nos cuesta prevenir, y no a factor a nivel individual, sino efectivamente como un tema de región. ¿Cómo deberíamos trabajarlo? Los seguros, sabemos que los seguros en el tema de viviendas son cada vez más complejos. Incluso en los Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, ya no se aseguran viviendas, ¿sí? En muchos casos. Intentar asegurar una vivienda, por ejemplo, en el Caribe, con todo lo que significa la trayectoria de ciclones y huracanes, ya no se lo puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿quién debe asumir ese riesgo? El Estado. Pero ¿cómo mutualizamos ese riesgo? ¿Sí? Y eso son decisiones o son análisis, por supuesto, que se tienen que hacer, no solo de una perspectiva financiera de flujos, sino económica, de cuánto se deja ganar, de cuánto se deja de ganar, cuál es la pérdida o el potencial impacto sobre la sociedad de su conjunto. Me quedo allí. Pregunta desde el panel, o sea, desde Zoom. Entonces quisiéramos realizarla. Dice,
El desafío para los organismos técnicos es que estamos limitados por presupuesto público. La pregunta es, ¿qué herramientas internacionales existen para buscar fondos para mejorar el estudio de las amenazas peligros? Y mientras no se mejore la caracterización de las amenazas, costará mucho poder tener buenos instrumentos para la gestión del riesgo. El ejemplo, mapas de peligro en escalas actuales de 1 a 150.000, nos sirve para la gestión local de riesgo. La pregunta la hace Pedro Berríos de Cerner Geomin. Muchas gracias. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Está difícil. ¿Contar alguna cosa? Bueno, primero saludar a Pedro. Nos conocemos hace muchos años, estamos en este rubro aquí en Chile. Bueno, la pregunta de Pedro es súper pertinente. Yo no tengo respuesta acabada, yo creo que nadie tiene para estas preguntas, pero sí poder decir que efectivamente hay un tema de recursos, pero también en la ausencia o en la restricción de recursos también uno puede apelar a mejor colaboración y a un aspecto que yo quería relevar asociado a la transferencia esto de capacidades, a esta permeabilidad de los gestores de política pública, autoridades, a permear un poco con estos temas y a permear también el enfoque de cómo se abordan los problemas. En el fondo, hoy día la política pública se basa sobre la problematización de una situación. Cuando yo tengo que problematizar una situación que le está afectando a una comunidad, a un grupo de personas, ¿ya? El problema no puede ser, o es difícil, digamos, abordarlo desde es que el Estado no tiene las herramientas. No, porque el Estado tiene que proveerlas. Entonces yo tengo que problematizar desde la comunidad, desde la población, desde la sociedad, porque el Estado ese es su foco. Entonces, frente a ciertos desafíos, yo creo que una vez más la narrativa es súper importante. Las transferencias de capacidades tenemos que poder como tenerlas más modulares, por decirlo de una manera, no sé cómo explicarlo, pero en el fondo tenerlas mejor sistematizadas. Cuando hablamos de transferencia, cada uno se imagina algo. Voy a 3 cursos, voy a un espacio de intercambio, pero está bien, ese es el primer paso, ¿ya? Lo siguiente, ¿qué es lo que nos viene? Empezar a mirar procesos, por ejemplo. Hay procesos que no existen hoy día en el Estado como lógica de prevenir, porque nunca lo ha hecho. Entonces hay que generar procesos nuevos. Esos procesos tienen que tener un sustento normativo, tienen que generarse nuevas resoluciones, decretos, en fin, ¿ya? Hay que someterse al proceso de diseño de programas sociales tal como lo establecen los organismos que en cada país están, que por lo general en Latinoamérica obedece a la lógica marcológica, y ahí volvemos al tema de problematizar una situación. Entonces, yo creo que también desde el punto de vista de transferencia hay espacio ya para suplir todavía estas restricciones de recursos. Tenemos que cambiar algunas tecnologías y por eso hablo del permear, ¿cierto? Eso va mucho para autoridades, tomadores de decisiones, para el uso de nuevas tecnologías, incluso para los mismos funcionarios, ¿ya? Yo muchos años fui funcionaria y uno está en su zona de confort, y uno está tranquilo y uno conoce los procedimientos y a nadie le gusta que se los cambien, por más entusiasta que uno se muestre frente al cambio y a la innovación, a la hora que te toca a ti, te cuesta y resistes. Entonces, hay ahí yo creo que algunos otros espacios de mejora. Y respecto de los mapas de riesgo, efectivamente, o de amenaza, más bien en este caso la caracterización, ayer estuvimos en un panel, y finalmente, como dices tú, no vamos a tener una mejor o la más precisa o la más óptima, pero tenemos que llevar a un nivel de suficiencia para poder establecer mecanismos de gestión que nos permitan hacer ciertas prevenciones. Entonces ahí una respuesta un poquito más laxa de lo que preguntaba Pedro en específico, pero eso no nos puede hoy día inmovilizar. O sea, el llamado a la acción igual es con lo que tenemos. Entonces ahí un poco motivar desde esa perspectiva. No sé si alguien más quiere. Bueno, yo. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y yo quiero enlazarla con la pregunta anterior, que tiene que ver con preinversión. ¿Estamos hablando de inversión en infraestructura? No, yo creo que tenemos que pensar en preinversión e inversión también, que tiene que apoyar a esa inversión resiliente. Por lo tanto, este tipo de estudios debieran estar incorporados, ¿cierto?, en la lógica de la gestión de reducción de riesgo de desastre. Si quiero hacer alguna acción, tengo que tener los conocimientos, tengo que tener las bases científicas para poder avanzar, y esas bases científicas tiene que continuar para que se vayan acumulando más datos y esos datos también vayan sustentando esas inversiones que se vayan a realizar. Tanto
inversiones duras como inversiones blandas. Es importante también considerar en las inversiones blandas, los conocimientos de las personas, las comunidades, todos los que son parte. Yo hace un momento dije, bueno, ¿cómo hacemos parte a todos en este proceso de Kizuna? Porque nos interesa, porque sabemos que la sociedad está compuesta por todo eso que nosotros sabemos, y si ellos todos no participan, no podemos lograr la resiliencia del país. Entonces, yo pienso más bien que la preinversión y estos estudios tienen que estar juntos, unidos, y el país tiene que pensar de esa perspectiva para avanzar a mayor resiliencia, mayor resguardo de los bienes económicos, pero de las personas. Tú decías, ¿cierto? Un momento de que, y es una preocupación que tiene JICA, ¿cierto? En la ejecución de los proyectos, que las personas con escasos recursos son las personas más vulnerables en los desastres. Y eso hace caer, cuando están en una zona vulnerable, ellos son los primeros que son afectados, y ellos son los últimos que van a poder salir de esa situación de desastre. Así que es un poco la reflexión que hago y un poco un aporte que quiero entregar. No sé si Diego quieres. Sí, un par de comentarios. Efectivamente, la mayoría de la población de los ciudadanos que viven en asentamientos precarios. Y lamentablemente en América Latina, la disminución que habíamos tenido de personas viviendo en asentamientos precarios, tendencia. Y empezamos a tener ya cada vez más evidencia, y de hecho Chile es uno de los ejemplos que acá existe, es uno de los países que tiene mayor información disponible en aquello. Está creciendo el número de personas que viven, en este caso, en campamentos y diferentes nombres que están en la región. Entonces, claro, ¿cómo es la utilización de esos hogares? Zonas fundamentalmente vulnerables, y después el precio del suelo es menor, ¿sí? Entonces, una lógica económica. Y yo reitero, y articulando con la pregunta que se hacía, fuente de recursos. La fuente de recursos es el incremento del precio del suelo como consecuencia de las inversiones que estamos haciendo para prevenir esos riesgos. Si es que como si es que- acciones, ¿sí? De esa vivienda, habrá una consecuencia de capital que es el que ha hecho la inversión precisamente de prevención. Entonces, es claro, la inversión que se ha hecho justamente para seguir alimentando. El principio es el desarrollo de la ciudad final hacia la misma ciudad. Estas obras de prevención están causando un impacto que tiene que ser recuperado parcialmente, por supuesto, y diferentes instrumentos en varios países de América Latina. Y hay buenos ejemplos de recuperación del incremento del valor de suelo, que perfectamente, y ese es uno de los temas nosotros como CEPAL en la actualidad, directamente como asentamientos humanos, que estamos trabajando para ligarlo a temas de cambio climático, en los cuales vamos a tener cada vez más frecuentes ciertos fenómenos y ciertas amenazas. Eso. Muchas gracias, Diego, María Ignacia, Totimi. Yo voy a hacer un breve punteo de algunas ideas principales que ustedes tres han mencionado a propósito de este panel. La importancia de ir consolidando redes de cooperación que sean regionales, enmarcadas en los marcos internacionales de reducción del riesgo de desastre. Y se han nombrado ahí algunos elementos que son importantes, la comprensión del riesgo. Si nosotros no entendemos en qué territorio estamos habitando, es difícil que podamos hacer el día de mañana una incidencia en políticas públicas. El cómo vamos tomando o sea, cómo vamos sensibilizando y haciendo una incidencia a nivel de los tomadores de decisiones, aquellos que tienen que formular políticas públicas en este sentido, pero también lo que decía Tochimi y Diego y María Ignacia, cómo vamos formulando desde el nivel local, desde las necesidades más específicas de los grupos más vulnerables, la problematización y también las vías de solución. Esto no puede ser siempre de arriba abajo, sino también de abajo hacia arriba.
ustedes mencionaron algo súper importante, que al final del tiempo estamos trabajando en la seguridad humana. Y ese es un valor que todos compartimos y que compartimos con miras porque queremos una mejor preparación, queremos, ¿no es cierto?, disminuir las brechas tecnológicas, financieras, humanas, para que la gente viva finalmente mucho mejor. Otro elemento importante son que estos son, como decía Diego, y es como el hashtag de hoy día, la narrativa. Esto es, ¿no es cierto?, un cambio lento, es un cambio cultural, es un cambio que requiere de los distintos sectores, los distintos niveles, en las distintas sectores. Y lo que también decía María Ignacia, dejemos de trabajar solo en mi sector, en mi, ¿no es cierto?, silo, y trabajemos, ¿no es cierto?, de manera coordinada, articulada. Algo que me encantó de Luis fue cómo nos planificamos para una recuperación antes del desastre. Si al final del día sabemos qué va a pasar. Es imposible evitarlo. Entonces, si ya sabemos, ¿por qué no lo hacemos? Entonces ahí también está uno de los grandes desafíos. Y las lecciones aprendidas. En Japón se trabaja mucho aprender de lo vivido. Tenemos que ir incorporando esto de manera conjunta, no cada sector o cada institución desde su propio quehacer, sino de manera colectiva, también mirando y enlazando con el concepto de Kizuna, ¿no? Como en esto tenemos que ir formando redes. Así que ha sido para mí un honor poder estar hoy día con ustedes, haberlos escuchado y haber estimulado estas preguntas y estas reflexiones también al público presente que nos estuvo acompañando y a aquellos que hicieron también sus consultas online. Así que muchas gracias.